Bien, tengan todos buenos días, queridos jóvenes. Como ya es de conocimiento, vamos a iniciar nuestras clases virtuales. Y pues el día de hoy, mi persona, el profesor Ivo, para los que de repente nuevos alumnos que se han integrado, puesto que hemos tenido pocos días de actividades antes de que se dé esta etapa de cuarentena, ¿no? Bien, soy el profesor Ivo y conmigo vamos a trabajar los cursos de geometría, razonamiento matemático y en algunos grados trigonometría y también en algunos grados álgebra. Para el caso de tercer grado de secundaria, que es lo que vamos a ver el día de hoy, voy a trabajar con ustedes geometría y lo que es el razonamiento matemático. Bien, el día de hoy, según el horario que está establecido, que ya todos lo tienen, nos toca trabajar geometría. Bien, nuestro tema es el ángulo geométrico. Bien, entonces vamos a empezar a resolver los problemas que están propuestos en la ficha que también ya se les ha enviado. Y pues yo voy a realizar 3 ejercicios, pero previo a ello te voy a explicar, recordar básicamente la idea de lo que es un ángulo geométrico. Bien, entonces observa por aquí, por favor, vamos a trabajar este detalle. Bien, recuerda que un ángulo geométrico es una figura geométrica que se forma por la unión de 2 rayos en un punto común llamado origen. Y este origen va a tomar un segundo nombre principalmente usado llamado vértice. Entonces vamos a ver por acá. Mira, yo tengo un rayo por aquí, voy a dibujar por aquí. ¿Recuerdas tú que un rayo tiene un punto de inicio? Y todo rayo tiene una dirección y un sentido. Por ejemplo, aquí tengo un rayo, ¿ya? Y voy a dibujar otro rayo porque para formar un ángulo geométrico necesito 2 rayos. Y estos 2 rayos se tienen que unir a través del origen. Recordemos, por favor, donde este punto, que nosotros conocemos el origen para cada uno, ahora se va a llamar vértice. Y estos van a ser los lados de toda la figura que se conoce como ángulo. Entonces, tenemos que denotar con letras mayúsculas del alfabeto. A este le vamos a llamar O, este sería A, este sería independientemente, este solo sería el rayo OA. Pero a partir de ahora se va a llamar lado OA. Y por este lado voy a tener el puntito B, que independientemente esta figurita sería solo el rayo OB. Pero ahora va a ser el lado OB de este ángulo. Entonces, aquí tengo el ángulo AOB. Y entre ellos, si tú observas, hay una abertura. Esa abertura se conoce como la medida angular. Vamos a poner así, de esta forma. Y esto de aquí, para nosotros, va a ser la medida angular de esta figura. Entonces, la medida del ángulo AOB. Vamos a tener por aquí. Entonces, cuando tú veas en un problema esta escritura, lo que te están diciendo es la medida del ángulo AOB. Recuerda que la letra que va en el centro siempre se considera como el vértice. Casi siempre se trabaja con O en el vértice, pero en algunos problemas te pueden cambiar. No hay ningún problema. No necesariamente siempre el O va a estar en el centro. Bien, entonces ya con esta idea básica de lo que es, hemos recordado de lo que es un ángulo geométrico, pues vamos a pasar a resolver los problemas. Bien, vamos a empezar con el problema número 10. Voy a hacer la resolución del problema número 10, del problema número 11 y del problema número 14. Esos 3 últimos problemas los voy a resolver yo, para que tú puedas tener una orientación, una guía de cómo se tiene que trabajar este tipo de problemas. Bien, ahora, antes de empezar con la resolución, te voy a pedir por favor que tú leas la teoría, porque en el material que se te ha enviado está la teoría básica, la clasificación de los ángulos, y eso es importante recordarlo. Para los estudiantes que de repente ya lo han hecho, felicitaciones, y aquel que de repente no lo ha hecho, por favor hay que repasar, puesto que la teoría es muy importante para la resolución de los problemas. Bien, vamos a empezar con el problema número 10. Dice así: si OM es un rayo, cuando se tiene 2 letras juntas y por encima una flechita, esto representa un rayo. ¿Ves? Si OM es bisectriz del ángulo AOC, calcula la medida del ángulo BOM si la medida del ángulo
si la medida del ángulo, aquí hay un pequeño detalle, está faltando la figurita, si la medida del ángulo, ahora sí, BOC menos la medida del ángulo AOB es 56. Bien, ¿cómo se trabaja este tipo de problema? Bien, para recordar vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos que ir plasmando en la figura que ya nos da la información que nos están poniendo. Pero nos están diciendo que OM es bisectriz del ángulo AOC, eso es importante. Entonces, OM es este rayo, y este rayo, según dato del problema, esto de acá es bisectriz. Es importante, lo voy a anotar por acá, es bisectriz. Entonces, si es bisectriz, recuerda tú que una bisectriz lo que hace es dividir al ángulo en dos partes iguales. A ver, pues, recordemos por acá. Supongamos que yo tengo por aquí un ángulo, ¿no? Y si quiero trazar la bisectriz, pues la bisectriz es una línea, un rayo que divide al ángulo original en dos nuevos, pero del mismo tamaño. Es decir, si este chiquilín vale de repente 20 grados, este de acá también debe de ser 20 grados. Eso solo sucede cuando es bisectriz. ¿Estamos de acuerdo? Bisectriz. Ahí para recordar eso. Entonces, me están diciendo que OM es bisectriz de AOC, o sea, de todo este ángulo. Si es bisectriz, una de las sugerencias que te puedo dar es darle una pequeña representación, una marca que tú puedas visualizar que estás teniendo bisectriz. Y esas marcas son, por ejemplo, puede ser una sola marquita así, de repente puede ser dos marquitas, o de repente puede ser garabato. Yo lo voy a poner garabato para que más o menos puedas ver. Mira, voy a ponerlo por aquí. Todo esto de aquí es igual a todo esto de aquí. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, eso a mí me ayuda mucho. La geometría trabaja mucho con la observación. Entonces, es importante ponerle marcas iguales a datos iguales o a valores iguales. Entonces, calcula, me dice la medida del ángulo BOM. Me pide la medida del ángulo BOM. Un consejo, siempre lo que te piden ponle, bueno, en mi caso yo acostumbro ponerle X, ¿no? Y es lo que te puedo recomendar. Entonces, a lo que me están pidiendo, que es esta abertura, le voy a llamar X. Listo. Y con ello, pues debo de encontrar la respuesta que me están pidiendo. Pero para eso tengo acá una información más, un dato adicional. Y ese dato, pues, me va a permitir encontrar la respuesta al problema. Pero si tú te percatas por aquí, dice la medida del ángulo BOC. La medida del ángulo BOC es toda esta abertura. Entonces, toda esa abertura tendría que reemplazar. Pero si tú te das cuenta, solamente estoy conociendo X en esa pequeña abertura. Y no hay más por aquí. Entonces, ¿qué se hace? Lo que tú tienes que hacer es ponerle valores. Vamos a ponerle letras. Y de alguna manera, cuando tú reemplaces, esa letra se tiene que simplificar, se tiene que eliminar. Entonces, inteligentemente lo que tú vas a hacer en este caso, si tú observas, aquí es garabato y esto es garabato. Entonces, me convendría darle un valor a este dato de aquí. Le vamos a poner un valor a esta figura de aquí, le voy a poner de repente a esto, de repente teta. Y si tú te das cuenta, por este lado, el garabato viene a ser X más teta. Allá, entonces, si tú te percatas por aquí, también tienes garabato. Quiere decir que eso también debe ser equivalente a X más teta. Listo. Ahora, con eso empezamos la resolución del problema. Y digo por acá, del dato, a mí me da, voy a escribir por favor, la medida del ángulo BOC menos la medida del ángulo AOB. Esto, según el problema, es 56 grados. Pues lo que yo voy a hacer ahora es reemplazar. Lo que tengo que hacer es reemplazar cada uno de esos valores. Entonces, ¿cuánto es la medida del ángulo BOC en este caso? BOC viene a ser X, si tú te das cuenta es todo esto de acá, ¿no? X más teta. Entonces sería prácticamente 2X más teta. Y por este lado, la medida del ángulo AOB, si te percatas, es esta abertura, que vendría a ser simplemente teta. Lo ponemos por acá. Y esto, según dato del problema, debe ser 56 grados. Entonces, si nosotros resolvemos este ejercicio, nos percatamos que aquí tengo más teta y menos teta. Podemos eliminarlos. Entonces, al eliminar, me va a quedar por aquí 2x igual a 56 grados. Por lo tanto, el valor de x que me están pidiendo sería, en este caso, la mitad de 56 sería 28. Recuerda que este 2 que está multiplicando a la variable, al otro lado de la ecuación debe ir a dividir.
Y ahí tendríamos ya, jovencitos, chicas, la respuesta al problema. Puesto que X era mi incógnita, eso es lo que he asumido cuando he resuelto el problema. Bien, espero que se haya podido entender. Por favor, si ha quedado alguna duda, te voy a pedir que lo vuelvas a revisar pausadamente de repente el ejercicio, el video, y te ayudes. Bien, vamos a pasar a los otros problemas.